buenas tardes, amados hermanos. Me da un gusto saludarles nuevamente por este medio desde aquí, desde las instalaciones de nuestra amada Iglesia Bautista Ebenezer, con el fin de llevarles, amados hermanos, una vez más la meditación de la palabra de Dios. Y queremos compartir con ustedes un pasaje allá en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 14. La palabra del Señor dice así: Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios diciendo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes de delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades de alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos, y salieron de todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Vamos a orar, amados hermanos, dando gracias por la palabra del Señor y pidiendo la dirección de nuestro Dios para la meditación. Oremos. Soberano Señor, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Padre, en esta tarde una vez más por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú has cuidado de nosotros. Gracias te damos pues en esta tarde, Señor, también por esta oportunidad de venir una vez más, Señor, para llevar la meditación de tu palabra. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de los que pueden ver este video, Señor, de los que pueden escuchar esta meditación. Permite, Señor, que el Espíritu Santo nos mantenga atentos de tal manera que podamos retener esa enseñanza en nuestro corazón y en nuestra mente, que podamos meditarla, Señor, aplicarla a nuestra vida y poder disfrutar las bendiciones que ella trae, Señor, para cada uno. Gracias te damos pues por todo, Padre. Úsanos en esta tarde, Señor. Estamos listos. Háblanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, queremos en esta tarde meditar en este
tema bajo el título de Asa, un rey bendecido y prosperado por Dios. Asa, un rey bendecido y prosperado por Dios. Amados hermanos, después de la muerte del rey Salomón, el trono de Israel fue ocupado por su hijo Roboam, quien desde el principio, amados hermanos, mostró su falta de sabiduría, su falta de sensibilidad para poder gobernar un pueblo como lo era Israel. Pues dice la Escritura, amados hermanos, que cuando él comenzó a gobernar, vino el pueblo delante de él y le pidió que por favor aminorara un poco el yugo tan pesado de impuestos que Salomón, su padre, había puesto sobre ellos. Y Roboam les pidió que esperasen 3 días para que él consultase con sus consejeros y que a los 3 días les daría una respuesta. Así que durante esos 3 días él reunió primeramente a los ancianos del reino y consultó con ellos, diciéndoles lo que el pueblo estaba demandando. Los ancianos le dieron un consejo muy sabio, un consejo muy bueno, diciéndole que escuchara al pueblo, porque de esa manera el pueblo pues le serviría para siempre. Pero Roboam no se quedó muy conforme con este consejo, sino que decidió también consultar al grupo de jóvenes de su reino. Así que los reunió y les pidió consejo, y ellos le dijeron, ellos le aconsejaron de una manera diferente a la de los ancianos. Les dijeron que no aflojara, sino que les pusiera un yugo más pesado todavía para que no se les salieran, pues, sino que lo obedecieran. Amados hermanos, Roboam dejó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Así es de que a los 3 días, cuando el pueblo vino por una respuesta, él les contestó diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pues yo añadiré más a vuestro yugo. Así es que, amados hermanos, Roboam no escuchó la demanda de su pueblo y el pueblo se le dividió. En ese tiempo, en el reinado de Roboam, es cuando Israel se divide en 2 reinos, como fueron el reino del norte, formado por 10 tribus, con el nombre de Israel, con su capital en Samaria y gobernado por Jeroboam, y el reino del sur, formado por 2 tribus, con el nombre de Judá, y formado pues por las tribus de Judá y de Benjamín, con su capital en Jerusalén y gobernada por el mismo Roboam, el hijo de Salomón. Amados hermanos, bajo este contexto fue que comenzaron los reyes de estos 2 reinos a gobernar. Y lo que podemos percibir es, hermanos, que en la mayoría de los reyes que gobernaron el reino del norte fueron idólatras. En cambio, amados hermanos, en el reino del sur hubieron buenos reyes que honraron a Jehová y siguieron el ejemplo de David. Entre ellos, pues, destacamos al rey Asa, que viene siendo bisnieto de Salomón y tataranieto del rey David. Hoy, pues, amados hermanos, queremos meditar y aprender
sobre cómo podemos ser bendecidos y prosperados, como lo fue el rey Asa. Y como primer punto podemos decir, hermanos, que es erradicando la idolatría y las costumbres paganas y los malos hábitos de nuestra vida. Dice, hermanos, allá el capítulo 14, pero el verso 2 y el verso 3 allí en el segundo libro de Crónicas así. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. En este pasaje podemos ver claramente, amados hermanos, que el rey Asa, hermanos, al comenzar su reinado, hermanos, sobre Judá, se propuso ser un buen rey, ser un rey recto, ser un rey que honrara a Jehová. Por eso se propuso, hermanos, desechar las costumbres, los fanatismos, la idolatría y los malos hábitos que hasta ese momento no le habían permitido, pues, a Judá ser un reino prosperado y bendecido. Así es de que, hermanos, él procedió inmediatamente, dice allí la escritura, hermanos, a quitar los altares del culto extraño, a destruir los ídolos paganos, a derribar los monumentos hechos a los dioses como Baal y otros dioses paganos, y a ahuyentar a los homosexuales de su reino. Amados hermanos, hoy en día, hermanos, el Señor pues también nos invita, amados hermanos, a despojarnos de la idolatría que hay en nuestra vida. Nos dice que huyamos de ella, que no la toleremos. En 1 Corintios capítulo 10, el verso 14, a través del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, él dice así, el Señor: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hoy en día, amados hermanos, debemos entender claramente que nuestros ídolos ya no son imágenes, amados hermanos, talladas en madera, en plata, en hierro, en oro. No, sino todo aquello, amados hermanos, que tiende a desplazar de nuestro corazón a Dios. Todas aquellas cosas que a veces ocupan nuestro corazón y sacan a Dios de ese primer lugar en nuestro corazón. ¿Como cuáles cosas podríamos enumerar y decir, amados hermanos? Podemos decir, amados hermanos, que el trabajo se viene constituyendo muchas veces en un ídolo. Y nos volvemos idólatras cuando amamos más nuestro trabajo que a Dios. El negocio. Cuando el negocio se apodera de nuestro corazón y lo sacamos y el Señor está en segundo lugar, entonces somos idólatras. También pueden ser ídolos nuestras amistades, nuestros estudios, amados hermanos, la diversión, la familia misma, el novio, la novia. Y como podemos ver, amados hermanos, no podemos erradicar de nuestra vida a muchos de estos ídolos. Pero sí podemos, amados hermanos, eliminar la idolatría de nuestra vida hacia ellos. Debemos amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas.
Otras cosas, hermanos, que intervienen o interfieren también, hermanos, para que nosotros no seamos bendecidos y que debemos también quitar, que debemos también irlas eliminando, hermanos, y estos son el orgullo, son la indiferencia que muchas veces hay en nuestra vida hacia las cosas del Señor, el egoísmo que tenemos a veces, la pereza, o sea, la flojera, la mentira, el desánimo y muchas otras cosas, amados hermanos. El rey Asa, amados hermanos, se propuso quitar todo aquello que estorbara para que su pueblo fuera bendecido, para que Judá pudiera ser un pueblo bendecido y prosperado por Dios. Y quitó toda la idolatría, quitó las costumbres paganas, quitó los malos hábitos. Y Dios se agradó de él y de su pueblo y lo bendijo en gran manera, amados hermanos. La pregunta es, ¿somos idólatras? ¿Hay algo que está ocupando en nuestro corazón el lugar que le corresponde única y exclusivamente a Dios? Pensemos. Y si es así, el Señor nos está diciendo, huye de la idolatría. Hijo mío, huye de la idolatría. Y habrá bendición para tu vida. En segundo lugar, hermanos, otra cosa que Asa hizo, hermanos, para ser bendecido, buscando a Dios y guardando sus mandamientos. Buscando a Dios y guardando sus mandamientos. Segundo de Crónicas 14:4 nos dice así: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Hoy en día, amados hermanos, ya no buscamos la voluntad de Dios muchas veces, pues nos hemos acostumbrado, hermanos, a confiar más en nuestras capacidades que en el poder infinito de Dios. Pero recordemos, amados hermanos, que una vida bendecida y prosperada, hermanos, está en la meditación de la palabra de Dios y en ponerla en práctica, como nos lo enseña Josué 1:8. Aquel pasaje, hermanos, donde nos recuerda lo que el Señor le mandó a hacer a Josué cuando le dio el privilegio de él continuar el trabajo de Moisés, hermanos, para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Este fue el mandato, esto fue lo que le dijo a Josué. Nunca se aparte, Josué, de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche, para que guardes esa enseñanza en tu corazón y en tu mente, para que hagas, para que la practiques, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces, le dijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué bendición, amados hermanos! Bien, amados hermanos, el rey Asa sabía y entendía perfectamente lo importante que era, hermanos, buscar a Jehová su Dios y poner por obra sus mandamientos, poner en la práctica lo que su palabra decía. Por eso mandó a Judá que buscase a Jehová. Hermanos, Jeremías 29:13 dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De esa manera es que se debe buscar al Señor, con todo nuestro corazón. Y hermanos, Asa lo sabía, y Asa mandó a su pueblo mandar
mandó a Judá a buscarlo de esa manera. Y su pueblo, hermanos, hizo lo que su rey le decía. Y la palabra del Señor nos dice que eso le agradó a Dios, eso le agradó a Jehová. Y Jehová los bendijo de una manera, hermanos, que les dio, dice, paz y les dio prosperidad. Así lo expresa, hermanos, el verso 6, que dice de esta manera: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra ellos en aquel tiempo, pues Dios les había dado paz. Dios les había dado bendición, Dios les había dado prosperidad, Dios les había dado paz para con los pueblos de su alrededor. No había guerra, estaban en paz, pudieron edificar, pudieron construir ciudades amuralladas bien. La pregunta, hermanos, es: ¿qué necesitamos hacer nosotros para ser bendecidos y prosperados como el rey Asa y su pueblo Judá? Amados hermanos, simple y sencillamente buscar a Dios con todo nuestro corazón, mediante la oración, mediante la meditación de la palabra de Dios, y poner en práctica las enseñanzas que encontramos allí, y seremos bendecidos. Eso fue lo que hizo Judá, lo que hizo Asa con su pueblo, y fueron bendecidos y fueron prosperados. La pregunta es: ¿de qué manera estamos buscando nosotros a Dios? ¿Con todo nuestro corazón o de labios nada más? Tenemos que pensar en esta noche, en esta tarde, y decir: Señor, no lo he hecho de la mejor manera. No te he buscado como estoy viendo que dice tu palabra. Ayúdame para que te aprenda a buscar con todo mi corazón y pueda ser bendecido y prosperado. Otra cosa, amados hermanos, que hizo Asa para ser bendecido y prosperado por Dios: apoyándonos en Jehová, nuestro Dios, en tiempos críticos, en tiempos difíciles. Debemos buscar el apoyo de Dios y no el apoyo de los hombres. Dice la palabra de Dios en el verso 11 del capítulo 14, ahí donde leíamos: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amados hermanos, Asa tenía un ejército numeroso, como lo expresa, hermanos, el verso 11 de este mismo capítulo, que dice que tenía 300,000 de Benjamín y 180,000 más. O sea, en total, hermanos, Asa tenía un ejército de 580,000 soldados. Y dice allí la escritura que todos eran hombres diestros, hombres preparados para la batalla. Pero, amados hermanos, le salió al encuentro Sera etíope y venía contra ellos con un ejército de 1,000,000 de soldados. Y podemos ver, hermanos, cuando hacemos la comparación y decir, bueno, prácticamente los doblaban, prácticamente eran el doble casi del ejército de Asa. Asa tenía un numeroso ejército. Asa tenía una economía fuerte. Asa estaba preparado con sus ciudades fortificadas, porque en los 10 años que Dios le había dado paz, bueno, pues se había fortalecido.
Pero aún así, cuando él vio el problema, él tuvo que buscar estratégicas para poder hacer frente a aquel problema. Y él sabía, él entendió que con toda la capacidad que tenía, que con todo el armamento, con todo el ejército, con todo lo que tenía, no podía él hacer frente a aquel ejército que venía contra él, a aquel enemigo. Así es de que dice la Escritura. Y Asa clamó a Jehová su Dios. Allí estaba la solución. Asa reconocía que tenía capacidad económica, capacidad militar, capacidad intelectual, pero consideró todo eso insuficiente para enfrentar a su enemigo. Así que clamó a Dios en aquel momento. En aquel momento Asa depositó toda su confianza en Dios, diciendo así: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amados hermanos, cuando nosotros nos sentimos muy capacitados, cuando tenemos riqueza, cuando tenemos todo y pensamos que lo podemos hacer todo, debemos tener cuidado. Eso pudo haber sentido Asa, porque había sido prosperado y tenía de todo. Pero frente a aquel problema, él tuvo que entender que aquello era insuficiente y que necesitaba apoyarse no en otros reyes, no hacer alianza con otros reyes, sino depositar su confianza en quien lo puede todo. Y allí recurrió a depositar su confianza en su Dios. Clamó a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó, amados hermanos? Dios le contestó. Dios deshizo a aquel enorme ejército de Sera etíope delante de Judá, delante de Asa, de tal manera que él pudo ver la grandeza, la fortaleza de Dios, y que Dios no desampara a quienes en él confían. Él pudo comprobarlo. Aquí pues, amados hermanos, podemos ver claramente que frente a las adversidades, hermanos, que nos amenazan, evitemos, amados hermanos, poner nuestra confianza en nuestra capacidad económica, en nuestras relaciones sociales, en nuestra capacidad intelectual. Dejemos todo eso y apoyémonos en Dios. Pues solo Dios es garantía, amados hermanos, de victoria en cualquier situación, en cualquier problema que estemos enfrentando. Llámese problema familiar, llámese problema social, llámese problema económico, llámese problema de enfermedad, cualquiera. Si nos apoyamos en Dios, si venimos con esa humildad y depositamos nuestra confianza en Dios y clamamos a Él pidiendo la ayuda y la misericordia de Él, Dios nos contestará y seremos victoriosos, amados hermanos, porque la victoria no es nuestra, la victoria es de Dios. Tenemos que reconocer eso y de esa manera enfrentar las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Hoy estamos frente a un problema grande. ¿Y saben quién es el que puede librarnos? El que puede darnos victoria sobre ello. Dios. Nada más Dios. Refugiémonos en Dios. Concluimos pues, amados hermanos, ¿qué necesitamos hacer para ser bendecidos y prosperados como el rey Asa? Erradicar, hermanos, de nuestra vida la idolatría. Erradicar de nuestra vida las costumbres paganas. Erradicar de nuestra vida los malos hábitos. Buscar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y guardar sus mandamientos, guardar su palabra, ponerla en práctica en nuestra vida y seremos bendecidos.
Y en momentos, en situaciones críticas, cuando vienen los problemas, cuando vemos que ya no tenemos salida, simple y sencillamente tenemos que apoyarnos en Dios. Asa lo hizo y Asa comprobó que Dios es fiel. Dios le dio la victoria y Dios nos dará también la victoria. En Dios pues somos bendecidos, en Dios somos prosperados, pero tenemos que cumplir, tenemos que hacer estas cosas que hizo Asa. Y Dios nos bendecirá. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde.